Estimadas amigas y estimados amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Vamos a hacer un video esta vez sobre cómo vamos a ir todos a votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre próximo. Esta situación que enfrenta nuestro país en el plebiscito no es un mero cambio de constitución. Se trata de o recuperar la identidad histórica, cultural, religiosa y ética de nuestro país, o perderla para siempre. La ONU y las democracias occidentales buscan esclavizar a los países mediante la eliminación de los fundamentos que constituyen a las naciones. Y ahora nos imponen la llegada desde el extranjero de los seres de luz y además la promoción de los indígenas, del feminismo radical y de los parafílicos. Todos esos coordinados para acabar con la nación chilena. Esta constitución es lo más ridículo que existe desde el punto de vista jurídico, porque de sus 50.000 palabras, usted tiene que agregar los reenvíos que hace. Ya le voy a explicar en qué consiste el reenvío. El reenvío se produce cuando una norma jurídica, por ejemplo, un artículo de esta constitución, se remite a una norma de derecho extranjero. Esta constitución está hecha de principio a fin de reenvíos de las normas de la constitución a tratados internacionales, acuerdos internacionales o instrumentos internacionales que nadie en Chile los conoce. Es imposible que usted pueda leer todos esos documentos y menos conocer su contenido. Así que es un cheque en blanco para el liberalismo internacional, pero amparado por una constitución chilena. Por ejemplo, el artículo 3.2 de la Constitución ya abre fuego con este tema. Dice que las normas de derecho interno deberán interpretarse, o sea, todas las leyes chilenas, de acuerdo, compatible, en forma compatible, de interpretarse de forma compatible con los tratados ratificados por Chile. Incluso hace una distinción, fíjense, aquellos instrumentos internacionales que no tengan el carácter jurídicamente vinculante, como son aquellos que solamente hacen declaraciones programáticas, las normas que tenga este instrumento también deben ser tomadas en cuenta por los jueces para asistirlos en la comprensión y aplicación de las leyes. En el caso de los indígenas, el reenvío es total, pues. Dice el artículo 5, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena y respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile. O sea, los conflictos que puedan producirse entre el Estado de Chile y los indígenas no se rigen por esta Constitución, sino que por los tratados internacionales a los cuales se remite esta Constitución. Y esos son básicamente tres, pero hay muchísimos más. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En otros términos, la Constitución chilena es simplemente un caballo de Troya metido por las Naciones Unidas, por la OEA, por la Unión Europea, a Chile, para que Chile incorpore y se someta a todos estos instrumentos internacionales. Y además, lo que se criticó tanto en el proyecto que fue rechazado en el plebiscito del año pasado, el de la izquierda, los escaños reservados para los indígenas, aquí fue revivido. Por ejemplo, el artículo 51 dice, la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. La única forma en que ellos pueden participar es con un nombre, un voto y con igualdad ante la ley. O sea, tendrían que ganar una elección. Pero si usted le coloca esa norma y se remite a esos instrumentos internacionales, en el fondo usted lo que está haciendo es imponer escaños reservados, pues. Y lo mismo dice el artículo 127, que hay también
la posibilidad que tengan escaños reservados en las regiones, los indígenas, en las provincias y también en las comunas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muchos se preguntarán qué pasó con José Antonio Kast en estos últimos 4 años. ¿A favor o en contra? ¿Apruebo o rechazo? ¿Era la Constitución el problema? Aquí Kast responde, escúchelo usted mismo. Una nueva Constitución no va a solucionar estos problemas. Necesitamos escuchar a las personas y sus reales urgencias sociales. Aquí las demandas sociales que se instalaron no tienen nada que ver con el cambio constitucional. Para que este 2020 sea bueno para Chile, digámosle no a la nueva Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país por muchos años. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? No necesitamos caer en esa demagogia de decir vamos a cambiar la Constitución y vamos a despertar en un Chile nuevo. Luego del triunfo del rechazo, Kast se mantuvo con la idea de que una nueva Constitución no solucionaría ninguno de los problemas de Chile. Hemos perdido 2 años de enorme sufrimiento, de inseguridad e incertidumbre. Es indispensable ponerle fin a la incertidumbre constitucional y a las negociaciones que pretenden seguir extendiendo el caos constituyente. Es más, una vez que ganó el rechazo, el Partido Republicano se marginó del acuerdo político para continuar el proceso constituyente 2.0 y el mismo Kast criticó a Chile Vamos por extender el proceso, acusándolos de sacar cálculos políticos para las próximas elecciones de consejeros en vez de hacer reformas desde el Congreso. Si estuviera, también a lo mejor sería parte de este grupo. Es que nosotros nos marginamos cuando nos dimos cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte. Somos más valientes al decirle, miren, ustedes aquí están haciendo cálculos políticos de cómo van a ir, porque no son capaces en el Congreso de sacar adelante los cambios que ustedes plantean que Chile requiere. En sus redes sociales, Kast también se mantuvo crítico del proceso. Dijo que los chilenos no querían otra convención y que mientras los políticos negociaban cómo seguir el proceso, las urgencias sociales eran dejadas de lado. Criticó la desconexión de los políticos enfrascados en la nueva Constitución. Dijo que la nueva Constitución no resolvería los problemas reales de Chile. Criticó a todos los partidos de izquierda y derecha por extender el proceso constituyente. Acusó que la reforma al artículo 142 dejaba abierto el tema constituyente en contra de la voluntad de los chilenos. Sin embargo, luego de las elecciones de consejeros y haber logrado muchos escaños en el Consejo Constitucional, Kast comienza a modificar su discurso en torno a las posibilidades que otorgaría una nueva constitución. Antes, Kast afirmaba que una nueva constitución no resolvería los problemas del país. Ahora curiosamente asegura que la nueva constitución permitirá recuperar Chile, acabar con la corrupción, los pitutos, combatir la delincuencia, mejorar la salud e incluso dar trabajo. Y todo de forma inmediata. Este ha sido el giro en la campaña de republicanos. Oye, ¿cachaste el nuevo texto que están sacando los consejeros ahora? Está buena, parece que la de ahora todo lo mejora. La de ahora todo mejora, ahora mejora, ahora mejora. Este es puro grupo, no soy material en los hueones yo. La salud mejora ahora. La seguridad mejora ahora. Imaginación. El barrio mejora ahora. Como tú digas, Cruella. Todo Chile mejora ahora. Y esta es la Constitución de la seguridad. Y yo la denominaría así. Y también la Constitución que va a dar pega. Votaré a favor porque es una mejor Constitución que nos va a permitir comenzar con la reconstrucción social, política y económica de Chile. Es curioso que en menos de un año, Kast haya cambiado radicalmente su discurso, acusando incluso a parlamentarios de su partido de cambiar de opinión y perder la línea por manifestar su voto en contra. Dentro de los parlamentarios que dicen representar a la derecha, algunos que de repente cambian de opinión. Hemos tenido algunos que han perdido a la línea y hoy día transmiten cualquier cosa. Yo a esos parlamentarios, a los que dicen, no, hay que votar en contra para que recuperen la inversión, les digo, vayan a conocer Chile. Empápense de la realidad de los chilenos que están sufriendo hoy día. El Kast de antes decía que conocer Chile era dejar de lado procesos constitucionales. El Kast de hoy dice que conocer Chile es aprobarlos. ¿A qué Kast le creemos? Estimadas amigas y estimados amigos, continuamos con nuestro análisis del proyecto constitucional
creado por el Partido Republicano y por Chile Vamos. Vamos a hablar ahora de cómo trata este proyecto el tema de los inmigrantes. Ellos tienen más derechos que los chilenos. Por ejemplo, el artículo 16, número 4, letra B, dice: la ley regulará el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional. Ya sabemos que esta ley de inmigración, dictada por el contubernio durante el gobierno de Piñera, puso término a la condición de inmigrante ilegal y le llama inmigrante irregular, y hay tantas normas en juego que es imposible, incluso por la vía de los tribunales, expulsar a nadie. Entonces, cuando dice la Constitución esta que la ley regulará el ingreso y el egreso extranjero, eso ya está regulado, pues. Pero ellos en la Constitución no dicen nada respecto de cambiar el statu quo vigente. Y fíjese, todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley, aquí le pegan el tiro de gracia a la ley, deberán llevarse a cabo con pleno respeto a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile. Usted sabe que dentro de la propaganda que han utilizado los derechistas para que la gente vote a favor está el artículo 15, número 4, letra B, que habla de la expulsión en el menor tiempo posible de un inmigrante. Pero sucede que eso no es posible, que una ley de rango, una norma jurídica de rango inferior como es una ley, pase por sobre lo que dice esta propia Constitución. Que aquí no se va a poder proceder a la expulsión de nadie porque todas las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile impiden la repatriación o la expulsión de los inmigrantes. Piense, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Llegan, por ejemplo, 500.000 personas y tienen que aceptarlo y ya están reventados, pero no hay nada que hacer. En otros términos, la nueva Constitución no rige la relación entre Chile y los inmigrantes, sino que reenvía las leyes chilenas hacia dichos instrumentos internacionales, tal como lo hace en la relación entre el Estado de Chile y los indígenas. Y ya sabemos lo que declaran o lo que contienen esos instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que ha significado y qué significa esta invasión ejecutada, permitida, favorecida, incluso cuando Piñera los fue a invitar a Cúcuta, a los venezolanos? Significó que ingresaron al país una cifra que nadie conoce, pero que no debe ser menor a 3 millones de personas y que sigue llegando día a día. Y eso ha significado nada más y nada menos la destrucción del orden público, del mercado laboral chileno, de los problemas de la vivienda que han creado, los problemas en la salud, en la educación y la destrucción de la raza chilena, pues. O sea, todo lo que constituye un país o lo que otorga calidad de vida de las personas que viven en un país han sido dañados. Y a esto tenemos que agregarle la importación de bandas internacionales y de asesinatos seriales, como vemos día a día en todos los diarios y en todas las noticias. La invasión de seres de luz, por su lado, destruyó Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y la cultura, la religión de todos esos países. Para que ustedes vean la gravedad de este problema, voy a hacer una pausa y los voy a dejar con un video del distinguido abogado Iván Oróstica, que fue hasta hace poco presidente del Tribunal Constitucional de Chile, quien profundizará sobre este tema del reenvío de las normas de la Constitución a los tratados internacionales en relación a los seres de luz. Pues conozco bien de un recurso de protección en defensa de los derechos tradicionales. Se van a dedicar más los jueces, van a tener problemas a defender estos derechos nuevos, los derechos de los inmigrantes, nadie lo ha mencionado. Este proyecto trae un derecho nuevo, el derecho de los migrantes en materia de libre tránsito, que no tiene la Constitución actual, y le reconoce todos los derechos que no los menciona, porque no es explícito. Dice todos los
que a los migrantes les conceden los tratados internacionales. Los tratados internacionales están lidiando con esos tratados internacionales y con esa migración masiva toda Europa, y no sabe qué hacer con el problema. Bueno, nosotros tampoco, ¿eh? Pero si eso es un mal, es un defecto, hace muy mal el proyecto en constitucionalizarlo más encima, ¿eh? Fíjese usted, no he visto mucho esa discusión, siendo que es tan acuciante para Chile la inmigración, ¿eh? Los extranjeros, antes los chilenos hablábamos chilenos y extranjeros, en el binario que a algunos no les gusta porque es discriminatorio. Usted sabe que según los binarios, eso de chileno extranjero es como decir hombre o mujeres, padre e hijo, profesores, estudiantes. Entonces ellos prefieren este idioma de los migrantes, y los que están en continuo tránsito. ¿Por qué? Porque es uno más de las piezas de un proyecto que es sin fronteras, se acaban las fronteras. Eso sí creo que lo han levantado muy bien muchos centros como el suyo, o organizaciones, qué sé yo, medios de comunicación alternativos han levantado bien el camino de que Chile pierde la soberanía. Uno de estos que han visto en los tratados internacionales, el cumplimiento de la sentencia de organismos internacionales, el soft law, yo le quiero agregar otro encima, el derecho de los migrantes, ¿eh? Que se tiene, más allá de la dignidad, obviamente que a todos los migrantes se les debe dignidad, pero siempre el Estado se reservó en la facultad discrecional de recibir o no recibir a un extranjero, ¿no? Es como una familia. A mí no me pueden imponer un hijo, ¿no? Yo me reservo, y mi señora nos reservamos la facultad de adoptar o no adoptar un hijo, ¿no? Pero ahora tenemos obligaciones. El proyecto nos trae la obligación de acoger a estas personas. Tenemos que tener un fundamento no discriminatorio para decirle que no a un extranjero. No discriminatorio. ¿Qué le digo? No le puedo decir en razón de raza, sexo, edad, y viene todo lo que no le puedo decir. ¿Qué le puedo decir? No tengo argumentos prácticamente. O sea, es un derecho constitucional ahora, ¿eh? Pero ese no ha sido el único giro que ha tomado Republicanos. En otros temas, como el aborto, Kast siempre se mostró como un férreo defensor del derecho a la vida. Es más, en su campaña presidencial del 2017 propuso un proyecto de ley para derogar el aborto en 3 causales. Eso con la promesa de derogar el 11 de marzo del próximo año, si usted es presidente, la ley que despenaliza el aborto. La promesa es que yo voy a mandar un proyecto de ley al Congreso, para que el Congreso tome una decisión democráticamente. Si yo no puedo pasar a llevar al Congreso, si yo lo tengo el Congreso claro, que ya tomó una decisión democrática. Pero lo vamos a cambiar ahora. Ahora se renueva el Congreso. Esas personas pueden pensar distinto. Compromiso que reafirmó en su programa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. En cambio, en su programa para la segunda vuelta presidencial plantea la defensa de la vida, pero ya sin especificar concretamente la derogación de la ley de aborto vigente. Años más tarde, habiendo conseguido la mayoría dentro del Consejo Constitucional, el Partido Republicano bajó su enmienda sobre la protección del derecho a la vida. Fue el consejero Luis Silva quien hizo el anuncio. Escuche sus razones. Estas enmiendas particulares de las que hemos desistido estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso. En ese mismo punto de prensa, Silva aclaró que su enmienda sobre el derecho a la vida era perfectamente compatible con el aborto en 3 causales y que Republicanos bajó esta enmienda precisamente como un gesto hacia el oficialismo. Este cambio responde al propósito de quitarle todo el fundamento que pudieron tener quienes de buena o mala fe, pero erradamente interpretaron nuestras enmiendas sobre el derecho a la vida como una prohibición de las 3 causales de aborto. No es eso lo que estamos haciendo. Llamamos a reconocer en el oficialismo. Lo que hemos dicho de palabra lo estamos confirmando de obra y esperamos la nobleza de reconocer el gesto. Días después, la derecha se tensionó por la negativa de la consejera Yvonne Mangelsdorf, de RN, de retirar su enmienda que otorgaba una protección más robusta a la vida. El plan de la derecha era plegarse a la enmienda de la UDI que era prácticamente igual a la norma de la Constitución vigente, es decir, mantenía el aborto en 3 causales.
Sin embargo, Mangelsdorff se negó a retirar su enmienda y el resto de la derecha presentó una enmienda en conjunto que se votó y aprobó antes que la propuesta de Mangelsdorff, por lo que la norma de Mangelsdorff terminó cayéndose por incompatible. En una entrevista posterior, Luis Silva reconoció que la norma aprobada no significaría a su juicio ningún peligro para la mantención de la ley de aborto en 3 causales. ¿Usted cree que con esta modificación que se ha propuesto y que se aprobó ayer es más factible dar esa discusión política luego respecto a la ley de aborto que existe, que está vigente en nuestro país, para revertirlo? Creo que no. Creo que cualquier persona que quisiera discutir la ley de aborto en 3 causales o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tendría hoy las herramientas que le ofrece la Constitución y el Pacto Interamericano y que no ofrecerían ninguna diferencia con la que le va a ofrecer la Constitución en caso de ser aprobada. Es más, en una entrevista previa el consejero republicano ya había advertido que ciertas batallas valóricas tendrían para él un cariz meramente comunicacional. Y uno puede prever que hay discusiones valóricas que pueden ser muy interesantes que valga la pena darlas desde el punto de vista comunicacional, pero quizás desde el punto de vista constitucional nos distraigan de otros puntos. Continuemos, estimadas amigas y estimados amigos, con el análisis de este nuevo mamarracho. La paridad de salida. ¿Cuánto gritaron los personajes de la derecha con el tema de que la izquierda pretendía meter mano en la urna cuando para el proceso constituyente anterior se estableció no solamente la paridad de entrada, sino que también la paridad de salida? O sea, no era suficiente que los candidatos fueran el mismo número los hombres y las mujeres, sino que en el resultado no tenían que ganar quienes sacaran más votos, sino que tenía que haber un número equivalente de hombres y de mujeres. Estos que hicieron, digamos, gárgaras con este tema, lo incorporaron a esta Constitución. En el artículo 32 transitorio dice: el mecanismo, se refiere al mecanismo electoral, corregirá la distribución preliminar de escaños en elecciones de diputados y senadores cuando un sexo supere el 60% de los electos en sus respectivos actos. Las asignaciones de los candidatos del sexo sobrerepresentado se cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado hasta que sea lograda la proporción del literal anterior. O sea, si ocurre el caso que sale, por ejemplo, un 61, un 62, un 63% de diputados hombres o mujeres o senadores, ellos pierden la elección y pierden el cargo y son eliminados como ganadores para ser reemplazados por las personas del otro sexo que no hayan podido ganar con sus propios votos. Esto indica a las claras lo que constituye el abuso de poder y la hipocresía de decir algo y después cambiar cuando las cosas tienen otra cara o otra conveniencia. Porque detrás de todo esto no cabe duda que está el objetivo del señor Kast de ceñirse la banda presidencial. Entonces él juega, por un lado, hace que incorporen ciertas normas, como que aparece, digamos, defendiendo lo que podríamos llamar la nación chilena, y por otro lado aprueba otras normas, como son, por ejemplo, los escaños reservados para indígenas, la paridad de resultados y la derivación de todas las normas chilenas jurídicas a normas internacionales que favorecen abiertamente al caso de los indígenas y al caso de los seres de luz, que así como va la cosa, usted tiene que entender que si hoy no es posible tomar ninguna medida jurídica, salvo casos muy excepcionales, con el nuevo proyecto de Constitución va a ser absolutamente imposible por la remisión y reenvío a los tratados internacionales. En consecuencia, continuará dominando el país la delincuencia, se aprueba esta Constitución, principalmente la de origen extranjero,
mientras los políticos fungen de comentaristas de los asesinatos que ocurren en Chile. No hay día en que no dicen esto marca un antes y un después, esto no lo puedo creer, esto no lo voy a dejar pasar, y no hay ninguna reacción. También proseguirá la concientización marxista en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación. Eso ni siquiera se menciona, al contrario. Ese es un tema ya resuelto, que tengan que tener los alumnos una concientización durante su vida de estudiantes. Luego de eso, tenemos que este proyecto de constitución ha sido hecho a la medida para promover la globalización y el multiculturalismo en Chile. Fíjense que la palabra patria aparece una sola vez en la Constitución, pero las palabras de instrumentos internacionales, acuerdos internacionales y tratados internacionales prácticamente sepultan la Constitución. El contubernio, por su parte, se terminó el año 2019 con la insurrección y la destrucción, y ha sobrevivido exclusivamente en base a esta mentira y este engaño del proceso constitucional. Y Chile desde ese momento pasó a integrar la lista de los países que carecen de orden público. Nunca más volvió a recuperar, ni lo va a volver a recuperar con esta nueva constitución. Después del triunfo del rechazo de septiembre del año 22 y el que vamos a tener ahora en diciembre del 2023, el pueblo chileno habrá derrotado y humillado a los dos bloques que se adueñaron de Chile en 1990 y que planificaban continuar medrando en el poder hasta el fin de sus días. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Pero ese no ha sido el único giro de republicanos. En mayo de este año, Kast afirmó que la paridad de salida era un tremendo error. Yo creo que lo que sí nosotros debemos enfrentar es que no haya intervención en la urna. La paridad de salida, yo creo que es un tremendo error. Un mes después, Silva dijo que la paridad no representaba una cuestión de principios para el partido. Luego, el mismo Kast defendió la norma de paridad aprobada en el texto. ¿Eso es un tema de principio? Que yo voy a decir, no, yo voy a rechazar todo porque ustedes dejaron la paridad de salida por 2 periodos transitorios 60-40. En otros temas, reducción del Estado. En su campaña presidencial de 2017, Kast propuso, entre otras medidas para disminuir el gasto del fisco, la reducción de la cantidad de ministerios. En la primera vuelta para la presidencial de 2021 incluso aumentó la apuesta, planteando la reducción de ministerios a 12. También unir ministerios y en vez de tener 24 ministerios, tener solo 12 ministerios. Por lo tanto, vamos a ir achicando el Estado por ese lado. Lo curioso es que la propuesta de nueva constitución que apoya a republicanos contempla la creación de al menos 10 nuevos órganos del Estado. Con esto, el Estado no se reduce, crece. Quienes defendían un Estado más chico y eficiente ahora quieren agrandar aún más el Estado, con más cargos, burocracia y gasto. Otro punto, indigenismo. Aunque mantuvo un perfil reservado en la campaña previa al 4 de septiembre, Kast manifestó su disconformidad con las normas de pueblos indígenas aprobadas en el proceso pasado. Sin embargo, tiempo después, Beatriz Zevia, consejera republicana y presidente del Consejo, ya en etapas iniciales de la discusión constitucional, dijo no tener una línea roja respecto al tema de los escaños reservados para pueblos indígenas. ¿Debe haber escaños reservados para pueblos originarios? Yo creo que es un debate que también hay que dar. No tengo a priori una línea roja. En consonancia con lo anterior, la actual propuesta de nueva constitución incorpora normas recicladas del proceso fracasado, como los derechos colectivos indígenas y mecanismos de participación para pueblos indígenas en el Congreso. Sobre armas y legítima defensa, otro giro de republicanos. Desde la campaña de 2017, Kast se mostró de acuerdo con la modificación de la ley de armas. Pero el arma la considera como una herramienta válida entonces para defenderse de la delincuencia en términos absolutos. Absolutamente sí. Mantuvo la misma idea para la campaña de 2021. Que sean candidatos presidenciales van a tener que definirse. Y algunos ya se definieron. Y se definieron porque no exista la posibilidad de tener armas inscritas para la legítima defensa. Y en eso yo sigo siempre claro. Y me ha costado a veces cuestionamientos. Pero aquí
lo que prima es la seguridad de la familia. Para el segundo proceso constituyente, el Partido Republicano defendió el derecho a la legítima defensa y la tenencia de armas e incluso hizo campaña con este tema. Luego en el proceso, se rechazó la iniciativa de norma presentada por la Asociación Chilena del Rifle, una de las iniciativas populares más votadas por la ciudadanía, con más de 10.000 votos. La norma fue rechazada con votos de republicanos que se abstuvieron. La cuenta de Instagram de la asociación cuestionó la falta a esta promesa de campaña por parte de republicanos. Desde un inicio, Kast y el Partido Republicano mostraron una postura firme sobre temas relevantes como la nueva constitución, aborto, feminismo, indigenismo, tenencia de armas y otros. ¿Qué pasó entre medio? ¿A qué se debe el cambio de rumbo del partido? ¿Qué debemos esperar de ellos a futuro? Son muchas dudas que de a poco se irán revelando. Estimadas amigas y amigos, vamos a las conclusiones. El 90% de los empresarios apoyan y financian el a favor, porque Chile es un paraíso para ellos. ¿Por qué es un paraíso para ellos? Porque jamás habían contado con tanta mano de obra barata para su enriquecimiento. Así que es fundamental para ellos que esto no cambie. Por otro lado, el contubernio metió a Chile en un callejón sin salida en el momento que permitieron la entrada al país de millones de seres de luz. Por vía legal o ilegal, da lo mismo. Incluso hubo uno, el cobarde, que tuvo la audacia de ir a invitar a Cúcuta a venir todos los habitantes de un país hacia Chile. Y por eso llegaron en cantidades incalculables. Esto provocó en Chile, de golpe, una explosión demográfica de carácter geométrico, lo que hizo bajar el estándar de vida de la población y arruinó a todo el país. Como bien lo señala Thomas Malthus en su obra Ensayo sobre el principio de población de 1798. Si la población de un país crece en forma geométrica y la alimentación crece en forma aritmética o la producción, se produce el empobrecimiento total de ese país, pues. Digamos las cosas como son. Los seres de luz y el aumento de los asesinatos corresponden a una misma ecuación. Olvidémonos de las encuestas o de los argumentos que da la señora Camila Vallejo o la Toa, que pretenden, digamos, colocar paños tibios a todo lo que está pasando. El 18 de octubre de 2019 marcó el fin del Chile histórico. Yo jamás me hubiera imaginado que el país que había triunfado en toda su guerra, del ejército vencedor y jamás vencido, no iba a ser capaz de desalojar a un grupo de personas de la Plaza Italia. Y al contrario, les iba a permitir destruir todo lo que quisieran. Y eso no cesó, estimadas amigas y amigos. Eso continúa. Ese es un proceso irreversible. Se acabó el orden público en Chile. Primero, porque no existen los medios desde el punto de vista policial. Y segundo, tampoco existe la voluntad. Y además están todos esos tratados internacionales que condenan a un país si toma alguna medida en contra de estos personajes. Entonces, tenemos que el periodo actual del liberalismo en Occidente es el periodo final del liberalismo. No final en cuanto que se termine, porque va a continuar y van a seguir existiendo elecciones y toda la, digamos, la maquinaria que conocemos, sino que es final porque habrá alcanzado todas sus metas, en especial la destrucción de todos los valores, la destrucción de todos los países, la destrucción de toda la ética, la destrucción de todo el concepto de nación. Entonces, este periodo final, que como le digo en latín, se llama Supremum Tempus Liberalismi, el periodo final del liberalismo, ha provocado en todos los países una sociedad salvaje, donde lo que prima es la violencia incontrolable e incontrolada.
donde no hay libertad, ni hay ética para los ciudadanos. El mar de fondo de todo esto ha sido indudablemente la invasión de millones de seres ludos a Chile, el crecimiento geométrico de una inmigración ilegal que trajo a Chile el narcotráfico y las bandas criminales, las amplias tomas de terreno de parte de mafia organizada, que ahí están. No sé en qué forma la Constitución que presenta acá lo dice. Y luego está el tema del aumento exponencial de la criminalidad y la inseguridad. Ahora ya es un factor de vida de los chilenos, el temor y la inseguridad. Y esto va a ser cada vez peor. Y la Constitución sobre esto flota, navega. Obviamente con un papel usted nunca va a resolver ningún problema en un país. La criminalidad que está señalada como el primer problema de los chilenos pretenden resolverla mediante la creación de un ente, fíjese, que es el defensor de víctimas. Lo que tendrían que hacer es crear, por ejemplo, 40.000 plazas más para carabineros, pues. No crear una burocracia de operadores políticos que van a ocupar esos cargos y se van a cambiar de un gobierno a otro. Y el crecimiento como verdadera hemorragia que tenemos es la corrupción en los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Todos los días y a cada rato, y nadie va preso. Como señala un libro muy leído en estos días del arquitecto Iván Poduje, estamos ante un Chile tomado. ¿Tomado por quién? Por las mafias, el crimen organizado y la corrupción. Por este motivo, estimadas amigas y estimados amigos, los llamo encarecidamente a que vayamos todos a votar en contra el día 17 de diciembre de 2023. Así como le dimos una patada en el trasero a la izquierda en el plebiscito anterior, ahora tenemos que darle la patada en el trasero a la derecha. Los dos bloques que se tomaron el poder en 1990, que no han resuelto un solo problema de los que afectan a millones y millones de chilenos. Piense, por ejemplo, en el tema de las AFP. Piense, por ejemplo, en el tema de la salud. Piense usted en el problema de los sueldos miserables. Y todo esto constituye como un circo o como una obra de teatro. Mientras el público está viendo la obra de teatro y los actores están actuando, resulta que en el mismo teatro están asesinando a las personas, pero la obra de teatro no para. Tenemos, por lo tanto, que rescatar nuestra historia, rescatar nuestra patria, rescatar nuestros valores y rescatar nuestra raza. Un gran abrazo a todos ustedes y ¡viva Chile!